lectura especial del libro de Mormón. Algo que en esta semana escuché y me fue imposible no querer estudiarlo para profundizar más, y fue tan especial para mi vida que lo quiero compartir con ustedes. Y es acerca de un pasaje que está en el libro de Alma, que es mi libro preferido del libro de Mormón, por todas las enseñanzas que trae y por todo lo que cuenta y por todo lo que puedo aplicar para mi vida. Y quiero estar leyendo en Alma, capítulo 56, versículo 46 a 47. Dice así: pues como yo siempre los había llamado hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí me contestaron de esta manera: Padre, he aquí nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antipas. Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Que Dios nos bendiga con esta lectura de su palabra. Hay algo aquí para notar. Primeramente, déjame decirte que es un pasaje que sucedió con el profeta Elamán y con 2000 jóvenes guerreros. 2000 jóvenes guerreros que decidieron ir a la guerra a enfrentarse contra el ejército lamanita. Y las huestes del ejército lamanita eran inmensas. Habían miles y miles. Y ellos solo eran 2000 guerreros. Y en el versículo 47 me dice que nunca habían combatido. Nunca, jamás. Ellos no tenían experiencia en la guerra. Ellos nunca habían ido a pelear. No sabían ni siquiera cómo hacer, cómo que se peleaba. Sin embargo, ellos tenían algo muy fuerte en sus vidas. Dice que no temían la muerte. Y dice que sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Entonces, ellos con esa fe de que habían sido enseñados, de que si no dudaban, Dios los iba a librar, era lo único que tenían y para ellos era suficiente. Pero ellos también tenían más ventajas que no tenían el ejército de los lamanitas. Y no importa que tengan poca edad, no importa que hayan sido muy jóvenes y no importa el número del ejército, ellos tenían muchas ventajas. Número uno, ellos escogieron a Elamán para que los guiara. Ellos no escogieron un caudillo con experiencia. Ellos no escogieron a alguien que supiera de guerra, porque podían haberlo hecho. Si eran jóvenes y nunca habían ido a pelear, ellos podían haber escogido a alguien con experiencia. Sin embargo, dice la palabra en Alma, capítulo 53, versículo 19, y he aquí como hasta entonces nunca habían sido de ventaja alguna para los nefitas, se tornaron en esta ocasión en un fuerte apoyo, porque tomaron sus armas de guerra y quisieron que Elamán fuese su caudillo. Quisieron que Elamán fuese su caudillo. Quisieron que un profeta de Dios fuera el que los guiara en medio de la guerra. Eso habla de fe, eso habla de compromiso, eso habla de convicción de que hay un Dios real y que los iba a librar si ellos confiaban en él. Ahora, me describe versículos 20 y 21 del mismo capítulo de Alma 53 cómo eran estos jóvenes, qué características tenían y por qué eran tan valientes y por qué no temían a la muerte y por qué confiaban tanto en Dios. Dice versículo 20, y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez. Es decir, ellos tenían una habilidad de guerra. Ellos tenían una actitud ante la guerra, ¿no? Ellos tenían una intrepidez. Eran jóvenes, pero además dice, y también en cuanto a vigor y actividad. Mas esto aquí no era todo.
eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Muchas veces pensamos que lo que tenemos en la vida es suficiente, que nuestras habilidades, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestros dones es suficiente, y no es así. También tenemos que ser fieles a todas las cosas que se nos confían, ser fieles a Dios, ser fieles a nuestro llamado, ser fieles a nuestros hermanos, ser fieles a nuestras creencias, a los convenios que hemos hecho. Sigue diciendo versículo 21, sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado, y quiero que escuchen acá esto que está tremendo. Dice que se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente ante Él. Es una diferencia que tenían en comparación con el ejército de los lamanitas. Ellos le habían enseñado los mandamientos de Dios y le habían enseñado cómo andar rectamente, cómo andar dignamente y cómo ser aceptos ante la presencia de Dios. Entonces, esas son cosas que van a definir mi fuerza, que van a definir mi fortaleza a la hora de luchar, a la hora de enfrentarme al enemigo. El guardar sus mandamientos, el saber mantenerme firme, saber vivir rectamente ante Dios, el saber de las Escrituras y el confiar en Dios, de que si yo me esfuerzo y que si yo creo en Él me va a librar de todo mal. Entonces sí tenían diferencia, además de sus actitudes, de las cosas que tenían, de su vigor, de su fuerza, también tenían conocimiento de Dios, de sus mandamientos, y los guardaban y eran fieles a guardarlos. Es impresionante la vida de estos 2000 jóvenes guerreros que fueron a la guerra y que tuvieron muchas heridas. Sí tuvieron heridas, pero no fueron muertos. Y esto es algo muy importante y que podemos aplicar en nuestra vida. Quizás nosotros en este caminar que hemos tenido muchas heridas, pero todavía no hemos muerto y todavía no se ha terminado la gran guerra. Todavía no ha llegado al fin. Tenemos que seguir luchando porque Dios nos va a dar fuerzas para eso. Quiero compartir con ustedes también en Alma capítulo 57 a partir del versículo 25 y hasta el 27, que dice así: y aconteció que 200 de mis 2000 hombres se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Sí, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército. Sí, que ellos hubiesen sido librados mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Recibieron muchas heridas, se desmayaron por tanta sangre que derramaron, pero ni uno fue muerto. Y fue algo maravilloso, fue una demostración del poder milagroso y divino de Dios. Y dice ahí su palabra de que lo atribuimos, ese milagro de Dios, lo atribuimos a los que se les había enseñado, a la fe, al creer. Ellos creían, tenían fe, estaban convencidos de que había un Dios justo y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Gloria a Dios. Hermano, hermana que estás viendo este video, en el camino quizás vamos a recibir muchas heridas, muchos tropiezos, nos vamos a caer muchas veces, pero como siempre digo, los que pierden no son los que se caen, sino los que no se levantan. Es así. Nosotros estamos llamados a levantarnos y seguir adelante. Vamos a tener heridas. Quizás vamos a desmayarnos de tanta sangre que vamos a echar. Hablo metafóricamente.
Quizás estemos en un momento en nuestras vidas que digamos, ya, se acabó, esto es el fin, no puedo más. Pero ¿sabes qué? Todavía no has muerto. Todavía no ha llegado el final. Todavía tenemos aliento de vida que es impartido a nosotros por el mismísimo Dios, nuestro Padre Celestial. Y Él te está diciendo, sigue adelante un poco más. Todavía falta. Corre con fuerza y con seguridad y con confianza la buena carrera de la fe. Llega a la meta que es vivir una vida eterna conmigo. Entonces, no importa las heridas, importa que estamos en el camino, importa que todavía vivimos y todavía tenemos aliento para seguir adelante. Que las personas puedan decir de ti cuando te vean lo que dice en Alma capítulo 56 versículo 27. Esta pues fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes y sus mentes son firmes y ponen su confianza en Dios continuamente. Que nuestras mentes siempre puedan ser firmes, que nuestros pensamientos siempre puedan estar en las cosas de Dios, que nuestra mente siempre pueda perseverar en el conocimiento de Dios, en escudriñar, aprender más de su palabra, y que continuamente podamos poner nuestra confianza en Dios. Eso nos va a garantizar la victoria diaria. Eso va a hacer que el enemigo tenga que huir mucho antes de querer pelear, porque sabe que nosotros hemos creído que tenemos un Dios justo y que si confiamos en Él, Él nos va a librar en todo momento, a toda hora, a cada minuto y en cada segundo. Recuerde que la promesa fue que Él iba a estar con nosotros aún cuando andemos en valle de sombra y de muerte. Él nunca nos va a dejar, y si confiamos en Él, caminaremos mejor este camino en la vida hasta llegar a vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo en otro momento aquí en nuestro canal, Aferrados a su Palabra.